Es la primera vez que platico con abogados. El secreto de un matrimonio feliz te lo dice alguien que está casada desde hace 12 años y definitivamente creo que Es muy común que nuestros clientes lleguen con la idea de ganar, de ganarle a la otra parte, de enseñarle que lo que hizo no está bien y de que un juez o un abogado les diga que lo que están haciendo está mal y que se debe resolver como ellos piensan. Pues Selene, Eduardo, bienvenidos a Así Como Viene Podcast. Es la primera vez que platico con abogados. He hablado con abogados, pero no en mi espacio de podcast. Y tengo que decir que al principio me pareció una idea extraña, porque para mí siempre todos los temas de derecho son como muy straightforward, son hacia adelante, lo que es nada más. Y Selene, después de nuestra plática que tuvimos por teléfono antes de grabar, me diste un cambio en la cabeza que me dejó pensando muchos días y de verdad me llevaste a un punto personal de pensar el impacto tan grande que pueden tener ustedes en la vida de las personas y el impacto que esas personas, si las cosas se hacen bien, pueden tener en otras personas. Entonces es un efecto en cadena pues increíble. Entonces voy a empezar con una introducción. Gracias. Porque son gente muy preparada. Primero las damas. Selene, socia fundadora de Rusconi Sausa, abogada especialista en inmigración, más de 15 años de experiencia en todo este rubro, egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, con mención honorífica, especialidad en Derecho Constitucional y Amparo, maestría en Derecho Fiscal, has dado muchos cursos de Derecho Migratorio mexicano, más de 25 artículos especializados publicados a tu nombre. Tu labor principal, auxiliar y asesorar a extranjeros y sus familias a migrar a México. Y has ayudado a más de 1,500 familias a obtener su residencia. No sé si me faltó algo. No, todo muy ¿Todo bien. bien? Todo muy Perfecto. bien. Eduardo, socio fundador de Rusconi Sausa Abogados, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México, maestría en Derecho Internacional Económico y de los Negocios en la Universidad de Kyushu, en Japón. Maestría en Derecho Fiscal Internacional en la Universidad de Melbourne, Australia. Estudios en litigio estratégico en derechos humanos impartido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Eres mediador privado, bueno, de hecho eres el mediador privado 213, certificado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. ¿Me faltó algo? No, todo está perfecto. Fantástico. Pues mi primera pregunta, y con lo que me gustaría empezar es, ¿por qué empezaron lo que empezaron? ¿Por qué en ese tema particular que es primero la parte de inmigración, pero además mucho en la parte de familia? ¿Por qué dedicarse a eso? Bueno, creo que ni Selene ni yo empezamos a trabajar en derecho familiar. Ella quizás empezó, ella empezó en otras materias, igual yo, sobre todo en litigio, que es evidentemente no un área en la que concilias demasiado, o no tanto antes, ahora ya concilias mucho más, pero casi en cualquier área del derecho en la que trabajes vienen asuntos de derecho familiar. En asuntos no puedes trabajar derecho migratorio si no atiendes muchos de los conflictos que salen, que resultan de las relaciones de familia de las personas a las que ayudas en materia migratoria. En litigio igual, tienes que lidiar con sucesiones, matrimonios, y poco a poco en la práctica nos hemos ido especializando en esta materia. Y como en el despacho nos gustan los asuntos difíciles, algo que hemos platicado muchas veces, Selene y yo, es que algunos de los asuntos más difíciles que hemos tenido son aquellos que tienen que ver con temas familiares, con niños, con sucesiones, con lo que te dejó el papá. Y pues básicamente es la práctica, la demanda de nuestros clientes lo que nos ha hecho que ya tengamos más de 10 años trabajando en materia familiar. Si me permite, me gustaría enfocarme mucho en eso, específicamente en la parte familiar de matrimonios, divorcios y custodias, todo este tema. ¿Cuál es el secreto de un matrimonio feliz? Selene. Ok, el secreto de un matrimonio feliz te lo dice alguien que está casada desde hace 12 años y definitivamente creo que es primero ser feliz tú. O sea, tú eres feliz como persona, haces feliz a tu esposo
haces todo lo que esté en tus manos para que tu esposo también esté feliz, para que tu esposo brille y tus hijos van a estar felices. Porque a veces decimos, quiero que mis hijos sean felices y entonces los llevas a este viaje, les compras esto, les compras todo, pero tú estás tan enfocada en el trabajo, tan enfocada en la presión social, en el estrés, en la ansiedad, que no lo disfrutas. Pero si tus hijos te ven feliz, si tus hijos ven feliz al papá, ellos van a estar felices. Y yo creo que eso ha sido también, bueno, mi esposo es una persona que es muy inteligente y también sabe escoger sus batallas, ¿no? Y también porque está casado con una abogada. Entonces, si no quiere perder, no, sí, no se va a meter con también, Sansón a las patadas, también ¿verdad? es eso. Pero creo que le diste a un punto importantísimo. Yo creo que para tener una muy buena relación tienes que estar bien contigo y eso se trata de hacer cuestionamientos internos difíciles, preguntarte qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, también aprender a tener tus batallas personales para ser mejor con el otro. O sea, hay un dicho, por ejemplo, hablando de la pareja, que dice que si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres ir lejos, ve acompañado. Pero definitivamente si tú no estás bien, pues no hay manera de que nada más funcione, ¿no? ¿Y qué pasa con los hijos? ¿Cómo, en los casos que han tenido, qué es lo que causa un divorcio? Empezando por ahí, ahorita pasamos a la parte de los hijos, que tengo preguntas específicas. Claro, mira, antes de iniciar con esto, porque el tema que vamos a hablar aquí es acerca del divorcio y de las situaciones que vienen alrededor de ello, yo quisiera compartir contigo, ya que este no es un programa de derecho, alguna situación personal que yo viví y que eso me hizo acercarme más a las personas porque es algo que vives, ¿no? Porque si bien es cierto, ahora yo me siento en una relación muy, muy feliz, como muy estable, no siempre fue así. Entonces llegó un momento donde nosotros nos separamos, mi esposo y yo me fui del país. O sea, me fui del país y me tocó ser inmigrante, ¿no? Entonces me tocó ser inmigrante, estar con un bebé sola y estar en esa postura que aunque yo ya llevaba derecho migratorio, yo ya ayudaba a las personas porque lo natural en nosotros es ayudar, o sea, nos gusta ayudar. Entonces, cuando estás del otro lado, en un país donde tu idioma natural no es el de allá, cuando tienes un bebé, estás chiquita. Porque cuando no eres de allá también. Sí, cuando no eres de allá, aunque tienes una red de apoyo, todo se vuelve más difícil. Claro. Entonces, llegar a una reconsideración y a decir, me encontré con todo, o sea, tu papá en otro país, lo ves, no lo ves, todo lo que vamos a hablar aquí yo ya lo viví en persona. Entonces, cuando vienen nuestros clientes, tú ya sabes lo que están pasando, sabes lo que están sintiendo, sabes cuando dicen, se va a ir a otro país y se va a llevar a tus hijos o están súper peleados y yo le digo, mira, yo sé lo que estás viviendo, yo sé lo que estás sintiendo porque a mí también me pasó. En ese momento, yo tomé la decisión, un divorcio inteligente o una reconciliación y ¿sabes qué? Haz feliz al papá. Si el papá está bien, todo se hace bien, ¿no? O sea, todo es más ligerito. Entonces, ¿quieres agregar algo? Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que ha expresado Selene, especialmente en cuanto a que uno debe ser feliz para poder estar en una relación feliz. Me gustaría añadir algo que tiene que ver con lo que ella ha mencionado también, que es que creo que una buena relación, una sociedad de negocios, un matrimonio o cualquier otro tipo de relación requiere de personas que sepan gestionar muy bien los conflictos. Porque es imposible que haya una relación sin conflictos. Y de hecho, una relación sin conflictos sería probablemente por muchas razones también una relación inviable o una relación aburrida o una relación improductiva. Los conflictos son oportunidades de mejorar. Todo, países, familias, casas, empresas. Y gestionarlos de manera adecuada nos puede permitir tener estas relaciones felices y productivas. Lo que yo he visto, yo no estoy casado, ni lo he estado, así que no tengo la experiencia que tiene Selene y lo que sé lo puedo decir a partir de mi experiencia profesional, no de mi experiencia personal. Pero lo que he visto es que los mejores matrimonios o aquellos que terminan en términos más civilizados y que pueden continuar con una relación positiva incluso después de dejar de ser un matrimonio, son aquellos que están compuestos por personas que saben gestionar bien sus conflictos y no que esperan que un abogado o un juez
les diga qué hacer o cómo deben. O sea, que toman Eh, responsabilidad de las cosas. Que se hacen responsables de lo que sucede. También algo que sucede mucho en la gente que, en mi opinión, no gestiona bien sus conflictos es que culpan por completo de la situación al otro. Cuando algo que nos decían en la primaria y que de verdad no puedo estar yo más de acuerdo en ello es que para que haya una pelea o un conflicto se necesitan dos y que es muy, muy, muy difícil encontrar un conflicto en el que no haya dos componentes igualmente responsables. Entonces, cuando uno se da cuenta de aquello que está poniendo para generar el conflicto y se da cuenta de que tiene por lo menos un 50% de posibilidades de arreglarlo, es cuando las cosas empiezan a cambiar positivamente. ¿Y qué pasa cuando las cosas no salen bien? Porque me sorprende la cantidad de gente que no está trabajada internamente. Yo me imaginaría que es lo más lógico ir a terapia, arreglar tus demonios. No son culpa de nadie más que tuyos. Es más, lo que te pasa no es el problema, es lo que sientes con lo que te pasa. O sea, es lo que pasa dentro de ti con lo que pasa afuera, lo que te genera estos problemas. Pero me tiene extremadamente sorprendido saber que la gente de verdad no se trabaja y está dispuesta a todo porque ellos no sean los responsables del problema o que no sea su culpa, que sea del otro. Y de hecho, antes de empezar, Eduardo, decías algo que me marcó, que me dejó pensando mucho. El derecho no busca destruir al otro. Sí, es súper común que alguien venga y con lenguaje telenovelesco te diga que quiere destruir a la otra parte, ¿no? Y generalmente este tipo de lenguaje se utiliza en contextos de derecho familiar. A mí no me ha tocado o no recuerdo un caso en donde venga un acreedor a decirme que quiere destruir a su deudor o que quiere meter a la cárcel a alguien que no le pagó una deuda. Eso es quizás más común, pero no lo dicen con el coraje que generalmente viene cuando alguien se está peleando por niños o por la casa del papá o por cómo se repartió la herencia, cuando los papás quizás no pusieron de acuerdo a los hijos o no se pusieron de acuerdo antes de que dejaran de estar aquí en este planeta. Entonces, vienen mucho con este tipo de lenguaje diciendo que quieren destruir a la otra persona o que quieren educarla, etcétera. Pero el derecho no está hecho ni para destruir a alguien, ni para educar a las personas. Entonces, cuando uno se da cuenta de que no puede contratar a un abogado para borrar de la vida de tus hijos al papá o a la mamá o para que tu hermano entienda que lo que hizo estuvo mal, es cuando quizás podemos empezar a construir una solución. Viene a la mente un caso reciente en donde padre y madre ya teníamos más o menos construido un acuerdo y cuando ya estábamos a punto de llegar a un texto final, la mamá dijo que sí, estaba de acuerdo con todo, siempre y cuando el papá le pidiera perdón. Evidentemente, eso estuvo a punto de echar al traste todo. Lo logramos salvar, pero esas son las cosas que a veces frustran las soluciones. El pretender que el otro es el que tiene toda la responsabilidad y que nosotros somos primordialmente víctimas. No, lo que es increíble es cómo esos pequeños detalles son los que pueden causar, o sea, la destrucción por completa de un trabajo de mucho tiempo. Y ahí es donde te das cuenta que las personas no buscamos en esencia y en lo más profundo no buscamos lo material, buscamos lo contrario, porque podrías estar dispuesto a ceder lo que sea mientras el otro acepte que tiene la culpa. O sea, es hablar desde el ego por completo. Y cómo, Selene, me gustaría que me platiques un poco. ¿Cuál es la línea del tiempo de cómo se van dando los hechos cuando comienza un problema familiar, que puede ir a ser un divorcio? ¿Qué pasa desde el principio hasta cuando llegamos a los juicios donde están los niños? Que ahí es algo que tengo muchas ganas de preguntar muchas cosas. Con gusto. Mira, yo cuando llegan a la oficina, normalmente atendemos en su mayoría a hombres, ¿no? O sea, cuando ya lo están demandando, o sea, nosotros defendemos más a hombres porque así nos llega. Entonces, o cuando te llaman y te dicen, quiero el divorcio. Yo sí algo he aprendido en mi experiencia es que cuando un hombre llega contigo y te dice, licenciada, quiero que me digas, que me cotices un divorcio, mira, te quiero, ya no hay vuelta atrás. O sea,
ese hombre no se va a arrepentir, ni en la audiencia, nada. O sea, entonces llega, hacemos la consulta, al siguiente día ya estamos solicitando documentos y una semana después se está presentando Quiero hacer una ajá. pausa en eso que dijiste. ¿Por qué no da vuelta atrás? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué es tomar la decisión de decir, ok, ya sí de plano? Es muy difícil que un hombre quiera divorciarse. Normalmente las mujeres son las que incitan, ¿no? Así como de, ay, no, es que me quiero divorciar y todo, y ahora sí, y todo. Preparamos todo cuando viene una mujer y después empezamos a ver los estados de que ya están reconciliados o ya no nos llaman, ya no nos contestan. Bueno, es que ya nos arreglamos y todo. Entonces yo me espero, las escucho, me espero, digo, vamos a empezar a trabajar, necesito estos documentos, todo. Y si en un mes o 15 días siguen pensando lo mismo, empezamos a trabajar. Pero cuando un hombre viene, o sea, a la siguiente semana yo sé que eso va a pasar. No entiendo la explicación real. Esa no la veía venir, ¿eh? Pero No, es en de mi verdad, experiencia, totalmente. Como que no había entendido ese concepto de que un hombre puede, o sea, ya cuando llega ya tomó la decisión. Digo, como hombre, y a lo mejor Eduardo nos podrá decir, pero, o sea, yo sí pienso en un tema de divorcio. Yo no sé si es porque sea yo y por lo que me trabajé, pero no sé, yo trataría, por lo que conlleva, trataría de pensar en una solución. Yo, digo, como hombre, no sé tú, Eduardo, si estuvieras en la Pero posición. eso lo confirma. Cuando ya no piensas en una solución y cuando ya tomaste la decisión, es la que porque es. ya lo Sí, agotaste, sí. ¿no? Se rompió. O sea, quizás, no sé si te estoy entendiendo bien, pero tu primera reacción es tratar de solucionarlo. Sí, no 100%. irte inmediatamente por el divorcio. Entonces, quizás... O tomar un Ya pasó tiempo todo. o decir, a ver, ¿qué está pasando? Piénsalo bien. ¿Estás Claro. seguro? Sí. ¿Qué lleva? ¿Qué va a pasar? Y sí puede pasar que en el momento que ya te diste cuenta dices, pues bueno, ya para Sí, adelante. ya cuando te llaman, abogada, quiero hablar de mi divorcio, nunca en 15 años he visto que un hombre diga, ya no quiero divorciarme. Pero mujeres sí. No sé por qué, pero a veces solo hay problemas, se arreglan, pero un hombre sí está más decidido. Y yo lo que he visto es que cuando llega un hombre, normalmente me dice, o sea, quiero dar la pensión, quiero pagar esto, quiero hacer esto, quiero todo. O sea, quiero dejarla bien, se queda en la casa, se queda esto, sin ningún problema y quieren arreglarlo. Cuando llegan las mujeres, normalmente yo soy mujer, ¿eh? Cuando llegan las mujeres y le quiero quitar esto y tiene esa empresa y tiene unas maquinarias Wow. y tiene esto y quiero que me cambie No me lo esperaba. camioneta y quiero De que verdad no me lo esperaba. muchísimas cosas. Entonces, bueno, para empezar, vamos a hablar durante ese proceso. Sí. Llega un hombre, por ejemplo, ¿no? Y con nosotros hacemos la primera entrevista para saber, hay que prepararse para un divorcio. O sea, hay que tener documentos, hay que tener información, el acta de matrimonio, si se casaron en México, hay que tener las actas de nacimiento de los niños, si tienen propiedades, las escrituras, si se va a hacer una liquidación de una sociedad conyugal, si así fue el caso, o también con una propuesta ya pensada de, bueno, yo quiero ver a los niños un fin de semana sí, un fin de semana no, vacaciones, así. Todo esto nosotros les vamos proponiendo. Se hace una primera reunión, les damos tiempo para que lo piensen y hay quienes dicen, no, ya adelante, no hay nada que pensar, ya lo pensé. Se hace la firma, se presenta la solicitud. No tiene que estar de acuerdo la otra persona, simplemente se presenta la solicitud que viene acompañada de un convenio con todas las situaciones inherentes al cuidado de los hijos, a la pensión alimenticia, guarda y custodia, patria potestad. Lo que nosotros implementamos también con toda nuestra experiencia es, por ejemplo, cláusulas como la expedición de pasaportes, si van a salir fuera de territorio nacional, que no se puedan ir mucho tiempo, las escuelas que van a estudiar en un futuro, los gastos médicos, si hay una cuestión de emergencia, tienen que avisar. Este tipo, todo se tiene que regular ahí para que sea un acuerdo que cuando le llegue a la persona, a su esposa aún, lo vea y no sienta la maldad de, ay, esto me hizo y que el se vea enojo. como completo, sí. Y que vea, Ajá. o sea, que trató de tocar, o sea, que están todas las aristas cubiertas, que no es de mala fe. Y que es justo. Y que se hace siempre, nosotros tratamos de hacerlo siempre para que los beneficiados sean los niños, cuando hay niños, ¿no? O sea, que ellos sean los más beneficiados. No es de que usted no va a dejar que los vea, no.
Los niños tienen un derecho, no es un derecho tuyo, no es una decisión tuya, es un derecho que tienen los niños de convivir con sus papás. A veces hay circunstancias donde sí nos han tocado, donde hay violencia y sí tenemos un experto en penal que algunas veces sí se canaliza, pero son los menos casos en donde pedimos medidas como provisionales para que no conviva con los padres o así, hasta que se llegue al estudio. Violencia entre el matrimonio o violencia a los niños. A los niños. Hay veces que hemos tenido casos que son sumamente sensibles. De verdad, se te parte el corazón. O sea, ves las pruebas, escuchas los audios, los videos y dices, no podemos permitir que estos niños estén pasando por esta situación y se tienen que solicitar las medidas provisionales para que sí se separen. Pero bueno, es parte del proceso. Tocaste un punto, perdón que te interrumpa, y este es para los dos realmente, pero es una de las preguntas que me hiciste pensar cuando hablamos. Pero, ¿cómo te mantienes emocionalmente neutro en los conflictos? O sea, ¿cómo es viendo a un niño sufrir de alguna manera? ¿Y por qué digo los niños? Porque los niños de verdad son puro amor. Sí. O sea, ellos no entienden qué está pasando. Yo creo que hasta muchos se sienten culpables de lo que está pasando cuando ni siquiera es de ellos o cuando ustedes tienen que, no sé si les pasa que tienen que defender pues al agresivo o al que está ejerciendo violencia. ¿Cómo se mantienen neutros para tomar decisiones, pues, o sea, concretas y transparentes, ¿no? Bueno, yo sé que Selene no ha defendido, o por lo menos nunca me he enterado de que haya defendido algo que no se alinee con su conciencia, y es lo mismo que hacemos nosotros. Eso no quiere decir que solamente defendamos a santos, pero tiene que haber una alineación de alguna manera entre lo que sabes que está bien y o sea, tu puedes trabajo. decidir no tomar el caso, decir. Claro. Y continuamente lo hacemos. Lo hacemos muchísimo. Sí, lo hacemos muchísimo. La forma más sencilla y elegante de hacerlo es cotizar tan caro como que no te puedan pagar. Pero no, a veces simplemente sí señalamos que no somos los abogados que pudiéramos defender ese caso. Porque, primero, no podríamos obtener el resultado que quiere. Y segundo, no nos sentiríamos ni siquiera bien con nosotros mismos. O sea, defender, por ejemplo, voy a poner un caso absurdo que es algo que no hemos defendido en el despacho. A alguien que sabemos que abusó sexualmente de su hijo. No, independientemente de la cantidad de dinero que nos pudieran pagar, no existe la necesidad de recurrir a ese tipo de cosas. Generalmente estamos del lado de... La mayor cantidad de los asuntos no son asuntos en los que haya claramente una víctima y un victimario, sino son situaciones en donde la gente no sabe cómo salir de un conflicto que legítimamente se puede resolver sin necesidad de llegar a cosas extremas como la cárcel. Simplemente la mamá no sabe cómo lidiar con un asunto muy difícil, el papá no sabe cómo ponerse de acuerdo con la mamá. Y entonces la mayoría de los asuntos no implican una decisión ética para nosotros, ¿no? Porque podríamos defender, o más que defender, asesorar correctamente a uno o al otro. Algo que nosotros tratamos de hacer y que tiene que ver con lo que nosotros consideramos que es un divorcio o una separación inteligente, es hacerlo en la medida de lo posible fuera de tribunales. Y los mecanismos legales están aquí en México. Hay muchas formas de terminar una relación en donde los derechos de la madre, del padre y de los menores estén plenamente protegidos sin necesidad de que se entere de esto un juez, cuando las partes tienen una asesoría adecuada y cuando saben gestionar correctamente sus conflictos. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo acudes a esa? O sea, para mí, en mi cabeza es, si no se arregla, vas con un juez, pero ahora que lo dices me hace mucho sentido. Mejor que sea fuera de todo ese entorno, porque eso yo siento que hasta te incita a que quieras ganar todavía. O sea, lo mismo, pero ¿qué son esas instituciones que te permiten hacer eso? Es muy común que nuestros clientes lleguen con la idea de ganarle a la otra parte, de enseñarle que lo que hizo no está bien y de que un juez o un abogado les diga que lo que están haciendo está mal y que se debe resolver como ellos piensan. Y hay muchísimos abogados que se compran esta forma de ver las cosas y que terminan sacándole cualquier cantidad de dinero a los clientes.
poquito si el cliente no puede pagar mucho o mucho si el cliente puede pagar bastante. Pero los únicos que ganan ahí son los abogados, porque podemos ganar fácilmente honorarios por 2 años de trabajo cuando el asunto se podría haber solucionado en 1 mes, 2, 3 o 4 meses de negociaciones y de pláticas. Lo que creemos que es muy importante cuando llega un cliente es, primero, poco a poco, con el cuidado debido, hacerlos ver que un juez, salvo que estemos hablando de situaciones muy graves, no va a separar al papá o a la mamá de la vida de los niños. Y entonces el resultado que podrían obtener después de 2 o 3 años de litigio, va a ser el mismo que si lo hicieran muy por similar, la derecha. Muy similar. Un régimen de visitas, pensión alimenticia razonable, una serie de cosas que se tienen que regular por Ministerio de Ley y que se pueden obtener por las buenas o por las malas. Pero lo que no es razonable es pensar que vamos a imponerle todas nuestras condiciones a la otra parte y que las cosas aparte se van a quedar así de manera viable a largo plazo. Sí hemos visto asuntos en donde alguien llega después de haber supuestamente resuelto el conflicto porque lo presionaron tanto que terminó firmando un convenio abusivo. Pero eso es algo que solamente les sirve a los abogados, porque a nosotros nos va a servir perfectamente para cobrar, pero no les va a resolver el conflicto. Claro. Si tú tienes que pagar, por decir algo absurdo, el 70% de tus ingresos como pensión alimenticia y aparte no vas a ver a tus hijos y lo firmas para que no te vayas a la cárcel porque te amenazaron con irte a la cárcel, es poco probable que te quedes así durante 10 años. El asunto no va a estar resuelto. Y entonces, Lo primero es entender esto, que muy probablemente por las buenas o por las malas vas a llegar a un resultado similar, pero es mucho más barato en términos emocionales y económicos y temporales hacerlo por las buenas. ¿Y qué pasa después de, retomando ahora sí a la primera parte? El proceso, ¿qué sigue? Ok, se presenta la solicitud. O sea, si es unilateral, el divorcio si es unilateral, se presenta ante un juez familiar y con eso se notifica al contrario, o sea, a la esposa o al esposo, para que conteste la solicitud y adjunte, diga si está de acuerdo o no con el convenio. Si está de acuerdo, simplemente dice que está de acuerdo, se allana, y si no, presenta un convenio propio. Entonces, se hace una fecha de audiencia en donde se citan ante el juez a las 2 personas para ver si pueden conciliar entre los convenios. O sea, dice, este convenio tiene esto, a lo mejor en la cláusula de pensión alimenticia, tal vez uno dijo va a ser 50,000 pesos y tal vez dice, bueno, quedamos en 35. Sí, 35. Entonces, ahí se llega y las cuestiones inherentes a, bueno, vas a pagar colegiaturas y yo voy a pagar gastos médicos. Si todos llegan a un acuerdo en esa audiencia, se eleva el convenio, o sea, es aceptado por el juez y eso queda como si fuera la sentencia, se decreta la disolución del vínculo matrimonial y ahí se quedan todas las cláusulas. Cuando no son con juez. Cuando es con un mediador, ¿no? O sea, lo podemos hacer con un mediador y también algunas veces si no hay menores ante el juez del registro civil también se puede hacer. ¿Qué papel juega el mediador en esto? El mediador es alguien que debe tener la paciencia y la preparación para procurar que las partes lleguen a un acuerdo. Algo que no debe hacer el mediador es impulsar su propia versión del acuerdo o tener un acuerdo de machote y decir a las partes que lo firmen. Debemos buscar que las partes lleguen a un acuerdo de conformidad con sus características particulares, con el contexto específico de la familia que va a continuar de alguna u otra manera, aunque ya no haya un matrimonio. Y eso es lo que puede tomar un poquito más de tiempo. Si fuera todo una cuestión de machote, pues en 2 horas lo arreglamos, pero como no es así, entonces hay que establecer una agenda de diálogos que a veces es en sesiones en las que todos están presentes y a veces no, a veces el mediador llamándole por teléfono a uno y después llamándole por teléfono a otro, reuniéndote con uno y por separado con el otro, hasta que están listos para volverse a reunir y quizás terminar de negociar las últimas partes del acuerdo y encaminarse a una nueva etapa de su relación como padres. Pero eso es lo que debe hacer el mediador, tratar de que las personas, no de que ganen, sino de que solucionen su conflicto. ¿Y cómo puedes separar? O sea, cuando los aconsejas, porque imagino que aconsejas de alguna manera o a lo mejor no. Sí, hay una parte de transmisión de tu experiencia. Correcto. Más que decirles qué deben hacer es
decirles lo que tú crees que puede pasar si ellos hacen A o hacen B, para que ellos tomen sus propias decisiones. Y te pasa que a veces llegas hasta tu experiencia personal. Sí, sin embargo, debo insistir en que yo no he estado casado. Evidentemente he tenido mis relaciones. Ahorita estoy en una muy buena relación. A ver si me está escuchando. Pero, Saludos. Saludos. Pero no he estado casado, no tengo hijos. Entonces, cuando hablo de lo que puede pasar con los niños, siempre tengo que aclarar que yo no soy padre, ¿no? Porque si no, también la gente se puede ofender y con toda razón. Yo que voy a poder andar aconsejando lo que se debe hacer con los hijos. Pero pues lo que puedo hacer es decirles lo que yo creo que puede pasar por la experiencia que he tenido y porque también veo la situación de manera mucho más fría. Aunque alguien haya sido padre por 10 años, a veces el calor de las emociones no te deja ver las cosas de manera clara. Claro, totalmente. Y siguiendo con esto, ahora hablando en la parte de los tribunales, cuando llega la parte de los niños, ¿cuándo se presenta un niño ante un juez? Cuando no están de acuerdo en el convenio, por ejemplo, dicen, no, yo no me voy a... O sea, a veces llegamos a las audiencias y ni siquiera se voltean a ver. O sea, sientes la vibra así de que uno está volteado así y el otro está volteado así y llegan a acuerdo. No, primero van nada más los solicitantes. Ajá. Y entonces cuando no se llega a un convenio, solamente se decreta el divorcio. En esa audiencia, la disolución del vínculo y entonces salen divorciados, pero queda para vía incidental, como en unos juicios chiquitos, quedan las cuestiones inherentes a pensión alimenticia, patria potestad, guarda y custodia y todo lo que tiene que ver en relación. Si los niños o si uno de los padres se opone a que vea o conviva con el otro porque argumenta violencia o algún tipo de causal, entonces el juez puede solicitar la escucha del menor, porque los menores tienen un derecho a ser escuchados, es un derecho que está protegido internacionalmente de participar en los juicios en los que les afectan. Entonces van y los escuchan. Y era algo que veníamos platicando Eduardo y yo, les afecta a los niños en nuestra experiencia cuando vemos que llegan los pequeñitos a las audiencias, porque cuando llegan los adultos es doloroso, o sea, tú eres abogado y ya vas ahí, pero cuando ves a tus clientes, o sea, así como yo sí les digo, mira, estar ahí va a ser un día difícil. Desde que te levantes va a ser difícil, cuando llegues va a ser difícil, pero te prometo que cuando firmes y salgas te vas a sentir liberado. O sea, todo va a estar bien y después te vas a sentir mejor y estamos haciendo bien las cosas y si se acepta el convenio, te vas a sentir muy bien. Entonces, eso es lo que pasa. Llegan y no pueden respirar y ves que están en el baño. Si los adultos se sienten así, imagínate los niños. O sea, cuando son chiquitos, que era lo que decíamos, ¿no? O sea, cuando son pequeños, pues no lo sienten porque no saben. O sea, llegan y si son de 4 años, no se dan cuenta, saludan a todos, ven a su papi, lo abrazan, ven a su mami, no hay ningún problema. Pero cuando ya son mayores, que era lo que comentaba Eduardo, los ves que tienen 10, 11 años, ya no voltean a ver al papá o a la mamá. Si están viviendo con la mamá, es como de... Y lo tratan de voltear a ver así como de... Y ven digo, si... estoy bien, estoy mal. Ajá, sí, como sabiendo que vas a hablar así como diciendo, papá, papá, perdóname por hablar mal de ti ante el juez. ¿No? O ese tipo de cuestiones que no alcanzan ni siquiera a voltearlo. Es lo que nosotros tratamos siempre de evitar. No siempre va a ser posible, pero si puedes evitarlo, evítalo. Como padre, o sea, es algo, o sea, si no tienes que llevar a tus hijos a la corte, porque a veces te dicen, no, sí, y algunos abogados sí te dicen, y hay que llevar a los niños, y van a llevar a los psicólogos, y vamos a meter pericial, y vamos a hacer esto, y también vamos a levantar una denuncia, y les van a preguntar, y sí, y es que ya dijo eso y todo, y entonces los someten a tanta presión que realmente, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos no es necesaria. O sea, a veces, o sea, cuando hay cuestiones de violencia, sí, cuando hay cuestiones justificadas, sí, porque es un derecho que tienen los niños de ser escuchados, pero en un divorcio normal no debería de suceder eso. O sea,
si Sí. tú te imaginas que no, el vínculo o el derecho es del niño. El derecho es del niño de convivir con sus padres. No, claro, No es digo, y algo. o sea, estoy pensando en los dos escenarios. Estoy pensando, por un lado, el del el niño de 4. Ujú. Y voy a pensar dos escenarios del niño de 4. Uno en el que sea una casa que simplemente los papás no quieren estar juntos, no hay violencia. ¿Qué puede hacer un niño de 4 años enfrente de un juez? Ujú. ¿Qué hace? O sea, está ahí, le preguntan y acaba de aprender a hablar hace 2 años. ¿Qué puede decir un niño de 4 años en el juzgado? ¿Qué le preguntan al niño, por ejemplo? Ujú. ¿Qué le pueden Ajá. preguntar? Bueno, puedes pedir o el juez de oficio solicita el acompañamiento de trabajadores sociales, está el Ministerio Público y hay psicólogos. Entonces, ellos estudian el comportamiento para ver si el niño tiene miedo de acercarse o cómo reacciona, si reacciona de forma amorosa. No es tanto lo que diga, sino cómo actúa o cómo, o sea, Claro. por ejemplo, le dicen, vio al papá y lo abrazó. Tú sabes que, Ajá, sabes que con el vio, papá tiene ajá, una relación ajá, buena, que no sí, está sufriendo de nada. ajá, o vio al papá y se fue a esconder debajo de la mamá. Eso es lo que van viendo. En casos que sí están justificados, como cuando son las convivencias, hay convivencias en centros especializados del tribunal cuando tienes el temor fundado de que si tu hijo se lo lleva a su padre o su mamá, ya no te lo regrese. Entonces, van a unos centros especializados donde conviven y los psicólogos están viendo todo. Llegó el niño, hizo esto, cuando vio al papá mostró indiferencia, se mostró feliz, estaban jugando y el niño no lo veía. Todo esto le ayuda y le aporta elementos al juez para que al final decrete quién tiene la guardia y custodia, que es quien vive y tiene al niño o al menor con él, o quien tiene la patria potestad, dependiendo en pérdidas de patria potestad, ¿no? No, a ver, lo único, o sea, lo que me queda honestamente con esto es, de verdad, adultos y papás, y esto es para todos los papás que lo escuchan esto, por Dios, trabájense. Sí, claro. Su hijo no tiene la culpa de sus Sí. pendejadas, perdón. Sí. O sea, entiendo que no te quieras. Y lo digo, me da mucho coraje más que nada porque, a ver, soy papá y estoy, o sea, si me pongo en la posición, ¿qué importa el matrimonio? Salva la vida del niño. O sea, al final, de hecho, apunté un dicho sobre eso que no había podido decir. A ver. Es que me Apasiona. enfrasqué, sí. Dice que la historia nos juzgará por la diferencia que hacemos en la vida diaria de los niños. Nelson Mandela. Sí, y es mucho algo que yo les explico a nuestros clientes, es como cuando te quieren decir, no, pero, o sea, como que quieren limitar. Si saben que el papá trabaja de 8 de la mañana a 5 de la tarde, dicen que les fijen un régimen a las 2 de la tarde. Pero si está trabajando, Claro, ¿cómo sí, va con a ganas ir? de que no funcione. Y entonces es cuando yo sí les digo, Eduardo no, pero yo sí les digo, es como de, yo no conozco a tu ex marido, pero tú sí lo conoces. Nada más hazte la pregunta. Tal vez no fue una buena pareja, pero ¿qué tan buen papá es? ¿No? O sea, Claro. si fue un buen papá, dale Claro. esa oportunidad de que sea un buen papá. Contigo ya terminó. Su relación ya terminó, ya tienes un divorcio, ya se solucionó. Pero la relación con su hijo, su nueva relación familiar, es una nueva, o sea, tiene que surgir como una familia reconstruida donde ahora ya son papás separados, pero siempre lo vas a tener ahí, siempre. Entonces, que vean y se hagan esa pregunta, o sea, a lo mejor no era una buena pareja, a lo mejor no era un buen esposo. A lo mejor son buenos padres pero o hay buenas muchos madres. que son muy buenas madres o son muy buenos padres, ¿no? ¿Qué pasa con el impacto psicológico en un niño de 4 años, por ejemplo, que no entiende mucho? ¿Tiene un impacto psicológico negativo esto o no se puede medir o hay alguna estadística que diga, bueno, sí sufren de algo? Porque un niño de 11 está mucho más consciente de lo que está pasando, lo dijiste clarísimo. ¿En el de 4 sucede? Yo lo que te voy a decir, bueno, yo soy psicóloga, pero lo que he leído de todos los dictámenes que presentan o que dictan es que sale la verdad de todo. O sea, cuando a los niños les hacen las pruebas psicológicas, las personas o los encargados del tribunal, sale la verdad. O sea, tiene la presencia, la figura materna muy, la tiene, ¿no? Y la figura paterna muy fuerte. Y el niño se siente feliz y el niño se siente apoyado. Todo eso sale.
en las pruebas psicológicas y es lo que les dan al juez. Aunque tú le digas a un niño, no, y habla mal del papá, todo. Cuando están Sí, tan esa era chiquitos. mi siguiente pregunta, Ajá. justo lo que estás diciendo. O sea, Ujú. ¿cómo puedes saber si no están manipulando al niño para que diga otra cosa? Pero digo, cuando tiene 4, que actúa mucho más por instinto que por raciocinio, pues hace mucho sentido. Pero Ujú. comentabas la parte de los niños más grandes. Ajá. ¿Quieres hablar de la alienación parental? Sí, son de los asuntos más complejos que, en mi opinión, puede tener cualquier abogado. ¿De lo qué? ¿De qué? De los asuntos más complejos que puede tener cualquier abogado. Esto es, el derecho es insuficiente para lidiar con un padre o una madre que tiene que tiene a un niño de 8 años y tiene 3 años, transmitiéndole mensajes negativos de manera explícita o a veces implícita e inconsciente sobre el otro progenitor. Es, no hay herramientas para lidiar contra ello. Yo tuve un asunto que fue extraordinariamente difícil para nosotros porque no había poder humano que hiciera que la mamá dejara ver al papá a la niña o que dejara que su hija viera a su papá, eh, independientemente de las razones y a pesar de 2 sentencias que la obligaban. Simplemente no había forma. Y no hay juez que mande a la fuerza pública para sacar a la niña a la fuerza, No, pues no. a punta de Me da macanazos o tranquilidad que cuando pistola. menos eso sea algo Exacto. establecido. La verdad es que este es un problema que yo no sé cómo resolverlo. Si yo fuera toda la Cámara de Diputados y de Senadores al mismo tiempo, no sé cómo lo legislaría. Pero hay asuntos extremos en donde una mamá o un papá puede puede vivir materialmente con un menor, que es su hijo, y no hacerle caso a ninguna sentencia. Y no hay juez que mande a la policía a sacar a la niña o al niño por la fuerza para dársela al papá para que se lo lleve de fin de semana. Hace unos años hubo un caso en donde un juez lo hizo y la mamá se suicidó junto con los menores. Con las 2 gemelitas. Exacto. Hubo una, perdón. No, adelante. Hubo un maestro de la Facultad de Derecho que sufría de esto de la alienación parental, es decir, que a su hijo, no sé si era un hijo o hija, pero le hablaban muy mal al grado de que empezaba a odiarlo y se empezó a configurar lo que es la alienación parental cuando uno de los padres se refiere mal o hace que odie, que ya no quiera ver al otro. Y entonces logró un movimiento, se dieron cuenta que había muchos padres que pasaban por lo mismo. Se crea una asociación de padres alienados y provocan una modificación en la ley para ponerlo como una causal de pérdida de la guardia y custodia. Entonces, si tú hablas mal del papá y todo se cambia. Y eso provocó en esto de que cuando uno de los asuntos se resolvió en el sentido de que la mamá tenía que entregar a los menores, que eran los mellizos, se suicidó con los niños. Y a veces la alienación... Cuando dices que se suicidó con los niños, ¿a qué te refieres? O sea, se quitó la vida. Se Y a quitó los la niños vida. también. ¿Y a ellos los también? niños, sí, para no entregarlos al papá. Exacto. ¿Porque el papá algo malo sabían que sucedía o por...? No, porque ganó. Porque un juez iba a ordenar el uso de la fuerza pública para retirar a los niños a la mamá. Pero además la alienación no siempre es explícita. No siempre consiste en un papá o en una mamá que le dice, tu papá no paga pensión alimenticia y es un hombre malo. ¿Cómo se puede legislar el que una mamá que no sabe resolver bien sus conflictos se ponga todas las tardes a llorar porque su papá la dejó, porque su papá no le paga suficiente pensión? Y ¿a poco creemos que los niños no se van a dar cuenta? Aun cuando no le digan nada explícitamente negativo del papá. ¿Y qué va a pasar cuando a los 12 años lleven a la niña a hablar frente a un juez respecto a sus padres? Van a forzarla a tomar partido de manera explícita o implícita en favor de uno o del otro. Yo creo que ha de haber pocos eventos tan traumáticos para una persona que está entrando a la adolescencia. O sea, yo todavía lo pienso, y si lo llevo un poquito más de años después, ¿en dónde va a estar esa persona a los 16? O sea, si la juventud y los niños son el futuro de nuestra sociedad y de nuestra raza como humanos,
¿qué pretendemos que le pase a una persona que sufrió una situación tan traumática a los 16? Pueden pasar muchas cosas. Se puede matar, se puede suicidar, puede decirse es que yo no puedo con esto. Puede ir por los peores caminos que van a generar todavía más miembros de nuestra sociedad que no van a hacerle un bien a nadie, porque también puede ser un ente que promueva lo negativo, ¿no? O sea, entonces ya no nada más, ya no cuentas con alguien que sume a la sociedad, sino ahora va a restar. No sabes los daños a las vidas que puede generar esta persona después. O sea, si se hace criminal, se hace asesino, porque hay miles. O sea, es más, si tú escuchas a Jordan Peterson, seguro lo debes saber, pero la mayoría de los traumas se generan de niños y esos traumas te pueden llevar a que te conviertas en el villano de todas las historias. O sea, pueden suceder las dos cosas. Y regreso, todo porque dos personas no pudieron arreglar sus problemas. Claro. Porque no se trabajaron. Sí, porque no sabían cómo gestionar sus conflictos. Que todos los conflictos son, todos los más difíciles que podamos imaginar, son susceptibles de gestión. De generar el mejor estado posible de las cosas, ¿no? Pero hace falta a veces trabajar un poco en el ego, ¿no? Yo creo que en todo esto todos estos años de experiencia, lo que he aprendido es que las cosas importantes toman su tiempo. Y así como te tomas el tiempo para hacer tu boda, para planearla y todo, cuando ves que ya no está sucediendo, como que dices, sí te das cuenta, cuando dices esto ya no está, 2 más 2 ya no son 4, entonces tienes que empezar a preparar el camino. O sea, tienes que prepararte, incluso hay terapias como para que toman cuando ya me quiero divorciar y quiero primero tomar la terapia yo y también después llevar a tus hijos a terapia para llevar ese proceso de una forma más fácil. Sí, nosotros recientemente hicimos un divorcio que todo así perfecto, con los niños, todo, o sea, era doloroso ver cómo 2 personas que tú los veías juntos y decías, es que se ve que hacen una pareja y una familia súper bonita, pero están así con el corazón roto los dos, pero haciendo todo lo correcto y poniéndose de acuerdo y hablándose bien. Oye, ¿qué opinas de esto? No, sí, yo, oye, cuando pase. Sí, que dices, por favor, échenle ganas, sí, no hagan esto. Sí, te dan, sí, o sea, pero ya tomaron la decisión. Y también, cuando están cumpliendo el convenio, antes de llevarlo ante un juez. O sea, te pones de acuerdo y no necesitas que un juez te diga. Claro. No necesitas que un juez te diga que tienes que pagar la colegiatura de tus hijos. O sea, no lo necesitas. O sea, tú vas y lo haces porque sabes que es lo correcto. Y eso es lo que nosotros estamos promoviendo. O sea, como un divorcio inteligente, donde tú sabes lo que tus hijos necesitan. O sea, no tiene que decirte un juez que tu pareja tiene que ir a los eventos de tus hijos, o sea, o que sí tienen derecho a irse de vacaciones a otro país, o que tienen necesidades alimentarias. O sea, es algo que aprendes y que tienes que ir preparando. O sea, si vas a divorciarte, no, o sea, no es que, no siempre, pero trata de preparar el camino. También necesitas, si el otro no está de acuerdo, porque pues no siempre están de acuerdo, tener las pruebas, como ya sabes dónde te vas a vivir, ya sabes, ya tienes los documentos, sabes dónde trabaja, todas esas cuestiones, ¿no? Yo creo que todo esto habla de que tenemos una responsabilidad con nosotros y cumplir una responsabilidad con el otro. Si primero cumplimos nuestra responsabilidad con nosotros, que es aprender a estar bien, trabajarnos, ser inteligentes, pensar, o sea, todas las cosas que te dicen que tú dirías, sí, obvio, pero pues no son tan obvio porque son dolorosas. O sea, cambiar de ideas en lo personal duele. Claro. Aceptarlas duele, pero es el dolor que necesitas para seguir. Quisiera hacerles un par de preguntas antes de cerrar. Claro. Con todo esto. De hecho, hay una pregunta que les dejó el invitado anterior. Ah, perfecto. que está muy interesante. Y de hecho, ustedes van a dejarle una pregunta al siguiente invitado. Así que está muy interesante. La primera sería, ¿cuál es el mejor consejo que han recibido? En lo personal, puede ser, en lo profesional, como quiera. Yo fue de un maestro de la Facultad de Derecho y me dijo, Selene, en lo personal y en
laboral, nunca pienses que solo tú piensas. Entonces, eso fue lo que... Y entonces siempre que estoy ante un nuevo asunto y decimos, estas son nuestras pruebas, pero los contrarios, ¿qué traen? Yo le pregunto, ok, tú me das muchas pruebas de que hay violencia, de que esto, pero ¿él qué pruebas tiene de ti? ¿Qué puede sacar? ¿Qué me puede ofrecer? ¿Dónde viene el golpe? ¿Cómo va a llegar? ¿Lo vamos a soportar? Porque si vas a ir a la guerra es porque vas a ganar, ¿sí? Entonces, eso siempre lo pienso. No siempre, o sea, no subestimes al otro. Claro. Sí, nunca pienses que solo tú piensas. Eduardo, ¿qué tal? También es un consejo que me dio un abogado alguna vez, un abogado del que yo aprendí mucho cuando estaba apenas empezando a ser abogado, y era que es algo muy similar a lo que dijo Selene, quizás con alguna pequeña variante, pero que es que no importa con quién esté hablando, siempre hay algo que se puede aprender de nuestro interlocutor. Entonces, hay que ponerle atención a la gente con la que hablas, porque de todos podemos aprender algo. Ahora, ¿cuál es el peor consejo que les han dado? El peor consejo. No sé. ¿Cuál es el Yo lo tengo. El que pega primero pega 2 veces. Pero eso también marca una tónica destructiva en la solución de un conflicto. Entonces, creo que Selene y yo hemos dejado a una buena cantidad de clientes satisfechos con estrategias muchísimo menos agresivas que pegar primero para después tener que emparejar las cosas recibiendo un golpe de manera posterior. Me encanta de dónde viene, porque digo, sí, para un boxeador tiene todo el sentido, pero no para todo. Acá no se trata de ganar, se trata de resolver el problema. Sí, son ustedes contra el problema, no problema contra el otro. No contra el otro. Yo, la verdad, estoy pensando, creo que... luego no tienen respuesta. Sí, o sea, también es una pregunta que muchos me han dicho. Los malos consejos, la verdad es que los desecho y no me acuerdo de ellos. ¿No? O sea, también puede ser. Esta es una muy particular para ustedes. Si pudieran establecer una ley que todos tuvieran que cumplir, ¿cuál sería? A ver, bueno, yo voy a hacer un poco mis clases de constitucional y partiendo del supuesto de que los factores reales de poder, o sea, la sociedad es la que hace y marca las leyes. O sea, no podemos decir, esta ley se hace y se cumple. No. Es qué factores reales de poder influyen. Primero es la sociedad y luego las leyes. O sea, nuestra constitución es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque en ella están las decisiones políticas fundamentales, o sea, lo que realmente importa. Si hay un factor de poder, o sea, si los trabajadores lucharon, va a estar en la Constitución y después se va a normatizar. Pero no podemos hacer una ley y hacer que todos la cumplan. No, es la sociedad la que tiene que cambiar y después lo reglamentamos. Si te la pudiera, te la voy a cambiar. A ver. Si pudieras establecer una ley que haría una mejor sociedad, ¿cuál sería? Una ley. Creo que, no sé cómo contestar, pero bueno, yo creo que leyes hay suficientes. Okay. Pero hacer cumplirlas es el problema, ¿no? O sea, no necesitamos muchas leyes. De hecho, los países que mejor funcionan tienen menos leyes tienen. Claro. Pero hay que hacer que se respeten las leyes. No impunidad, que todo se respete. Así. Bien. Si fuera una ley de verdad, yo creo que sería bastante compleja. Yo sí haría una especie de reingeniería del Estado, pero no nos vayamos a algo tan complejo. Para que fuera algo más sencillo, yo crearía esta ley, que todo mundo fuera responsable de no ser una víctima. Creo que de alguna manera todos tenemos una muy buena cantidad de responsabilidad cuando nos convertimos en víctima. Creo que hay casos en los que no, que es cuando vamos pasando por la calle y alguien llega y nos ejecuta o nos atropella. Eso es muy difícil de evitar. Pero cuando cuando la situación de víctima deriva de una relación preestablecida, me es muy difícil imaginarme un caso en el que la víctima no tenga un alto grado de responsabilidad.
Estoy pensando en una persona que le presta a alguien que no va a pagarle una deuda. Estoy pensando en hombres y mujeres que no se salen a tiempo de relaciones tóxicas. Y como ejemplos como estos hay muchos. Otro ejemplo de una situación en la que una víctima no tiene responsabilidad son los menores. Pero fuera de los menores y de los transeúntes, casi siempre tenemos mucho que hacer. Y entonces, si en las escuelas, por ahí podría venir la ley, que en las escuelas enseñemos a los nuevos mexicanos a identificar situaciones de victimario-víctima para salirse de ellas a tiempo. Si eso sucediera, creo que habría muchísimos menos abusos en esta sociedad. Seguro. Me gusta. Ujú. Me gusta. Ahora sí les va la pregunta del invitado anterior. Ujú. Dime 3 acciones que te arrepientas de no haber tomado. Pueden ser 3, puede ser 1, pueden ser 2, no se preocupen, pero Yo para efectos de la ujú. pregunta, 3. Ok, o sea, sí la tomamos porque justo trabajábamos como en despachos y yo llevaba el área de litigio, estaba a cargo del área de litigio y todos los clientes me decían, Selene, pero es que tú deberías de tener tu propia firma y todo. Y yo decía, no, porque soy muy joven y los clientes importantes no me van a tomar en cuenta porque soy muy joven. Entonces necesito más experiencia. Entonces no me tenía tanta fe hasta que nació mi hijo y dije, necesito tiempo para estar con mi hijo. Y en ese momento salté y dije mi propia firma. Entonces, solo me arrepiento de no haberlo hecho antes. Claro. Pero tal vez fue al justo tiempo. Bien, Ujú. bien. Yo hay 2 cosas en las que pienso mucho. Una de ellas es no haber visitado Ucrania antes. Me hubiera encantado conocer Ucrania antes. Todavía puedes, digo, no sé en qué estado se Sí, encuentra en este es- momento, pero podrías ir. Sí, quizás en un par de años, ojalá que deje de ser tan Sí. inseguro. Y de la otra, no tiene mucho que ver con lo que estamos platicando, pero me gustaría haber aprendido chino mucho antes. Ahorita tengo ya algunos años estudiándolo. Evidentemente no soy suficientemente bueno como para decir que lo hablo de manera fluida, pero me gustaría haber empezado quizás en la adolescencia, alguna cosa similar. ¿Por qué chino? Adoro la cultura china y creo que es un idioma que plantea muchísimas, que abre muchísimas posibilidades de desarrollo cultural y de desarrollo profesional para cualquier persona. Súper. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer ustedes a mí? Antes de que terminemos con el episodio. Se pueden dejar ir como quieran, no se preocupen. A ver. ¿Cuál ha sido el tema que más te ha gustado explorar en un podcast? Tu capítulo favorito en cuanto al tema. En cuanto al tema. Tuve una plática con un sacerdote que da clases en el ITAM. Yo soy judío, Ujú. pero lo que me encantó es darme cuenta la similitud que tienen ambas religiones. Y otra cosa que me movió mucho de ese episodio particularmente es que independientemente de dónde vengas, cuáles sean tus principios, tus tradiciones o lo que sea, como personas, de verdad, siempre buscamos lo mismo. Le ponemos otro nombre, lo buscamos de otro lugar, pero siempre estamos buscando lo mismo. Y creo que si entendiéramos que como personas estamos buscando lo mismo y tenemos una base muy en nuestro interior que es la misma, viviríamos en una sociedad con mucha más paz, mucho más amor, aunque se escuche muy cursi, y nos entenderíamos mejor y tendríamos una mejor vida absolutamente todos. Y creo que ese fue un gran episodio. No recuerdo qué número de episodio es, pero lo voy a poner en los comentarios en la descripción del video porque fue un gran comentario. ¿Y qué pregunta le vamos a hacer al Del siguiente ¿Cuál es el tema? al siguiente entrevistado? Viene un hipnotista. Ok. Le pueden hacer la pregunta que quieran. Ok. Es psicólogo también. ¿Cuál es el tipo de gente, si se puede establecer algún tipo de gente a la que es más fácil hipnotizar? Me gusta. Me gusta. Muy Ujú. bien.
La voy a poner y te vamos a taguear. Ok. Muy bien, pues listo. Les quiero agradecer mucho, Selene, Eduardo. Gracias. Increíble Gracias. episodio. Me dejaron con muchísimas enseñanzas. Estoy seguro que mucha gente que lo escuchó también. Es más, al equipo que está aquí, yo creo que todos se quedaron así como fríos y sí, como que con un tono bajo, pero yo creo que fue porque tenemos mucho que procesar y les agradezco su tiempo, su apertura, su honestidad. Y pues ojalá hagamos otro episodio pronto. Muchas gracias. Pues listo, y nos veremos en el próximo. Muchas gracias. Gracias.